Entonces, ¿de qué estamos hablando? No cuadra el número con el billete, como dice el dicho. Nosotros exigimos como guatemaltecos, y esa es nuestra voz positiva, como usted lo plantea, en involucrarnos más, en exigir pacíficamente más, porque creemos que a través de la educación es donde vamos a tener mejor ciudadanía y mejor posibilidades de desarrollo. Eso se dice aquí y en cualquier lado del mundo. Bueno, yo creo que algo que podemos ir sacando como una acción positiva acá es este mensaje que nos hace la licenciada Yiraca, que comparto plenamente y estoy seguro que ustedes también que nos están viendo y escuchando. Esto tiene que ser un proyecto de nación. Nosotros como ciudadanos tenemos que verdaderamente exigir a nuestros representantes, a nuestras personas que están en el gobierno, que hagamos un plan a largo plazo. Un plan en el cual la inversión esté asegurada, el presupuesto esté asegurado, se invierte en capacitación del maestro, vemos por ejemplo resultados de maestros que tienen, pues prácticamente no están capacitados para dar educación con sus resultados en matemáticas, en lenguaje, etcétera, pero tampoco se ha logrado verdaderamente capacitarlos. Pero ahí hay algo importante, no únicamente el maestro, no es que el maestro, porque muchas veces tratamos como de poner toda la carga de culpa en el maestro, digamos, en muchos medios de comunicación, incluso hasta se criminaliza a los maestros. Cuando muchas veces, por ejemplo, en el área rural, imagínense ustedes, el 40% de la población estudiantil del área rural asiste a escuelas multigrado. Eso quiere decir que un solo maestro atiende simultáneamente primero, segundo, tercero o cuarto primaria. Y muchas veces es el director de la escuela que tiene que responder a cuestiones administrativas. Y no tiene recursos, libros, textos, ¿de qué posibilidad estamos hablando? Se vuelven grandes guarderías en donde el maestro sale y lo único que puede garantizar es que los niños no se lastimen entre ellos, y ni eso. Ahora, Anabela, esto es claro, ¿verdad? Porque obviamente, usted lo ha señalado otras gentes, tenemos muy claro el cuadro, pero como hablábamos con usted antes de empezar el programa, ¿en dónde rompemos el círculo? Porque desafortunadamente, gobierno tras gobierno, caemos exactamente en la misma, ¿verdad? Estamos a mitad de junio y siempre la denuncia que no han llegado los textos, que no ha llegado la refacción. Yo creo que obviamente la gente que está trabajando estos temas en el gobierno quisiera que esto no sucediera, pero ¿cómo hacemos para romper ese círculo? ¿En dónde hacemos el cambio para que tengamos una visión de Estado? Proyectos hay muchos. Incluso el proyecto de reforma educativa de los acuerdos de paz es un proyecto que toma en cuenta la opinión o los diálogos famosos municipales, departamentales, el diálogo nacional por la educación, en donde está el planteamiento serio. Primero, continuidad. Garantizar continuidad, y nosotros siempre hemos pensado en organizar un pacto nacional por la educación, en donde todos, políticos, trabajadores, líderes, etcétera, lo que sea, todos los guatemaltecos y guatemaltecas nos comprometamos a que la educación es una prioridad. Que todos pasemos a firmar para que realmente no permitamos que la educación caiga en manos de una política que tiene otros intereses y que no ve en la educación una prioridad. Una pregunta. ¿Quién diría usted que debe convocar a este pacto? Porque desafortunadamente casi que cada gobierno lanza un pacto, cada gobierno lanza un plan. Bueno, pues yo creo que es los ciudadanos, los guatemaltecos los que tenemos que hacer esto. Porque no hay quien no tenga un niño, un hijo, es un lo que nieto, le digo, alguien. Todos tenemos a un joven, a un niño involucrado en el proceso educativo, todos. O sea, más de algún sobrino, primo, lo que sea, pero ahí estamos. O sea, pienso que es un tema, el punto después de la inversión, que es fundamental, porque ni modo, si no tenemos cómo, calcule usted que ahora la mayoría del presupuesto se va en pago de maestros, en asuntos administrativos, y no queda para innovar. O sea, ¿qué podemos innovar? Ahora lo único que se está innovando es el tema de los juegos de matemática, que claro, es importante porque qué bien que los niños mejoren sus habilidades en matemática, pero ¿a quién le van a llegar esos juegos? No tenemos realmente mucha información, pero supongamos, y el tema de lectura. Pero luego no pueden innovar más porque no hay fondos para hacerlo. Yo creo que la educación requiere también de constante innovación, de constante invención, de creatividad y sobre todo de aplicar la educación a un país tan complejo como Guatemala, que es un país diverso. Bueno, y aquí desafortunadamente caemos en un tema como el hecho de que aún dentro de la educación en Guatemala, el acceso a la
similar calidad de educación es muy diferente para todos los niños. Los niños en el altiplano, los niños en el área rural, los niños en el área urbana, no todos accesan a la misma calidad de educación. Entonces es obvio que Sí. habrá niños que tienen mayor rezago educativo, aunque estén asistiendo a una escuela. Y habrá niños que tienen mejor oportunidad porque están en centros más capacitados. Claro que eso siempre habrán diferencias, pero aquí se agudizan. Mire el ejemplo de este estudio que la revista Contrapoder presenta ahora sobre los índices de calidad y todo de los colegios privados. Ahí sí se vuelve un tema supuestamente de interés social porque son colegios a los que tiene acceso únicamente una clase media alta. Por los precios que aparecen ahí, que pagan, pues realmente es importante, es fuerte el gasto, digamos, en materia educativa. ¿Cómo usted va a medir a un joven de uno de estos colegios que se menciona acá con un joven de una escuela del Ixcán que viene de multigrado con un solo maestro, sin materiales educativos? O sea, realmente, ¿qué es lo que estamos midiendo? ¿De qué se trata el tema de los estándares educativos? Medimos únicamente el idioma español y la matemática. ¿Es eso también lo que nosotros vemos como sinónimo de calidad? Yo tengo mis serias dudas. Yo creo que las habilidades emocionales, las habilidades en otro tipo de temas vinculados a ciudadanía, otro tipo de responsabilidades, el tema de hablar la lengua materna, pues es fundamental. Sin embargo, eso no se mide, porque seguimos midiendo la educación desde una visión homogénea, centralizada, metropolitana, ladina. Y con todo respeto lo digo, yo creo que tenemos que salir de ese esquema tan centralizado para entender que la diversidad de Guatemala es un valor y que la educación tiene que adherirse como un papel termoencogible a esa realidad diversa del país. Solo así podremos hablar de calidad, doctor, porque nosotros no podemos seguir cayendo en la trampa de que calidad es medir de una forma igual y estandarizada a todos los niños y niñas jóvenes del país, de diferentes regiones, de diferentes condiciones, en donde la realidad es diversa. Así que yo sí pienso que la educación debe partir de ahí, del respeto de la realidad nacional, que es felizmente diversa. Bueno, pues definitivamente hemos encontrado acá una diversidad de temas a platicar con la licenciada Giraca y que cada uno nos lleva a uno siguiente, ¿verdad? No podemos hablar nosotros de educación de calidad sin que haya el suficiente financiamiento. Tenemos que definir qué es la calidad. Tenemos que definir verdaderamente qué es lo que queremos para Guatemala. Considerando que el tiempo en televisión se va muy rápido, pues vamos a seguir este programa con la licenciada, porque de una cosa pasamos a la otra. Esta noche nos vamos a tener que ir, licenciada, pero vamos a regresar porque hay que hablar de las consecuencias de la falta de educación, de los daños que produce el no tenerla. No hay nada peor ni más caro que estar sin educación para nuestros niños. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Nos vamos y regresamos la próxima semana con la licenciada Anabela Giraca a seguir este tema. Muy buenas noches y hasta el próximo lunes.